Bienvenidos a este acto que es una afirmación de una paz que necesita el mundo, la región y nuestro país. El Foro Internacional Educando para no olvidar nos ha convocado en Caracas con el patrocinio de la Embajada Mundial por la Paz y dentro del programa Huella para no olvidar, para conmemorar la peor tragedia de la humanidad con el recuerdo de sus víctimas en esa destrucción deliberada y sistemática del pueblo judío por la ideología y la política totalitaria del nazismo. El holocausto, la Shoah, fue un crimen contra la humanidad con el asesinato masivo de judíos europeos y otras minorías étnicas durante la Segunda Guerra Mundial. Como lo señaló el doctor William Soto, la historia registra en todos los tiempos y en todos los rincones del planeta casos de genocidio. El siglo XXI contempla de nuevo situaciones similares. Naciones Unidas en 1946 fue cuando la Asamblea General, en la Resolución 96, consagró el término genocidio a nivel internacional. Allí se habla de la denegación del derecho a la vida de los grupos humanos. En 1948, en diciembre, la Asamblea General de la ONU aprobó la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, sometida a la ratificación de los estados, del cual también es parte Venezuela. Esta definición de 1948 fue plasmada en el artículo 4 del Estatuto del Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia de 1993 y el artículo 2 del Tribunal Penal Internacional para Ruanda en 1994 y finalmente en el Estatuto de Roma del 6, en el artículo 6 de 1998, cuando se aprobó en Roma y que creó la Corte Penal Internacional. Es importante señalar cómo a raíz del crimen del genocidio nació un nuevo derecho internacional, que es el derecho penal internacional. Precisamente cuando en 1998 se aprobó la Corte Penal Internacional, estaba en el corazón y en la mente de los hombres y mujeres, en su mayoría diplomáticos, el recuerdo terrible del genocidio y de los genocidios, porque han ocurrido también en otras partes del mundo. Acá en Venezuela le correspondió al gobierno del presidente Caldera la discusión, la negociación y la firma del Estatuto de Roma que creó la Corte Penal Internacional. Y en el 2002 ya, con el gobierno del presidente Chávez, el gobierno venezolano ratificó también el acuerdo y el tratado y hoy es ley nacional que, por cierto, reclama de Venezuela, como lo han hecho otros países de América Latina y el mundo, plasmar tanto en la Constitución venezolana como en el Código Penal, como en el Código de Justicia Militar, aquellos aspectos que hoy la comunidad internacional reclama que son patrimonio de toda la humanidad y que ningún Estado puede argumentar soberanía nacional para violentar esos derechos humanos. Afortunadamente, hoy todos los estados de América Latina han aprobado la Corte Penal Internacional. Allí se recoge todo el acervo de lo que fue el Tribunal de Yugoslavia, donde incluso por primera vez se llevó a un presidente de la República, como fue Slobodan Milošević, a que la justicia penal internacional actuara directamente. Y hace unos días acaban de condenar a 50 años de cárcel al presidente de Liberia, Charles Taylor, precisamente por delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra y agresión contra el país vecino que era Sierra Leona. El presidente de Sudán, tiene un mandato de arresto. Así que ningún jefe de Estado de ningún país está exento hoy, gracias a ese terrible dolor de la humanidad con el genocidio, de que no puede considerarse al hombre sin la dimensión espiritual que tiene. De los grandes genocidios de los últimos tiempos, más allá del Holocausto, me voy a referir al genocidio de Ruanda hace 20 años, entre el 7 de abril y el 4 de julio de 1994. Casi 1 millón de hombres, mujeres, niños y ancianos fueron exterminados en la República de Ruanda. El motivo de este genocidio, la polarización con el odio
de un grupo social contra otro. Las víctimas pertenecían a la minoría Tutsi. Su delito, haberse opuesto a la permanente violación de los derechos humanos por la población mayoritaria y en el gobierno de los Hutus. En ese país llamado de las 1000 colinas, las cicatrices no se han cerrado y los muertos siguen reclamando justicia. El secretario general de las Naciones Unidas y diplomáticos del mundo se congregaron precisamente en Kigali, la capital de Ruanda, para conmemorar y recordar los 20 años donde se habló de todos los genocidios y tomando este modelo como importante en este nuevo derecho penal internacional. Allí en Ruanda, los sobrevivientes esperan la justicia penal. 11 millones de ruandeses viven en 437 kilómetros cuadrados. Hoy los Hutus y los Tutsi se confunden tanto en el gobierno como en la oposición y ya no aparece en la cédula de identidad la etnia como antes de uno u otro grupo. Todos son, como siempre debió ser, de la etnia Banayorunat, que significa seres humanos. Referirnos a Ruanda es reafirmar, como decíamos, este nuevo camino de la justicia penal internacional, donde los autores de crímenes internacionales no pueden tener impunidad. Desafortunadamente, si Nuremberg y Tokio fue el primer ejemplo de la justicia penal, fue creado por las potencias vencedoras. Sin embargo, Ruanda, como Yugoslavia, fueron tribunales creados por la comunidad internacional, por el Consejo de Seguridad y la Corte Penal, que es la última expresión por toda la comunidad internacional. Desafortunadamente, solo 4 delitos están catalogados en la Corte Penal Internacional: el genocidio, los crímenes de guerra, los crímenes de lesa humanidad y ahora, en la revisión que se hizo en Kampala de la Corte Penal Internacional, se pudo aprobar finalmente el crimen de agresión. Desgraciadamente, algunos países latinoamericanos insistieron en 2 crímenes fundamentales que se incluyeran y que son nuevos en esa realidad mundial cambiante: el crimen del terrorismo. Lo vemos hoy precisamente allí en Nigeria, donde el grupo Boko Haram, que significa prohibido educar, tiene retenidas a más de 200 niñas en un crimen precisamente del terrorismo, que se caracteriza por 3 notas fundamentales. 1, la utilización de la violencia con fines políticos. 2, el que solo busca víctimas civiles. Y 3, el que le gusta, trata de hacerlo solo con el fin mediático. La delegación de Holanda también insistió muchísimo en la inclusión del terrorismo y se espera que en una nueva revisión más de 4 otros crímenes internacionales, siguiendo con ese primero, que fue el genocidio, pueda también consagrarse. Por eso la Corte Penal Internacional es una referencia con la posibilidad de llevar a culpables, como decíamos, incluyendo jefes de Estado. Los franceses tuvieron que reformar la Constitución francesa cuando se hicieron miembros de la Corte Penal Internacional, porque en Francia los presidentes tenían inmunidad absoluta y hoy, cuando se trata de violación de derechos humanos, nadie puede tenerla. Con la caída del muro de Berlín y con todos los problemas, era imposible tener antes de esto una justicia penal. Hoy el mundo está en esa dirección. Esa justicia penal internacional se inscribe en el proceso de mundialización y de globalización. Los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, que es el que se aplica en casos de conflictos, está vigente. Por eso la Cruz Roja, en 1977, convocó en Ginebra una conferencia especial para que no solamente fueran delitos de guerra en guerras internacionales, sino también crímenes internos en conflictos de carácter interno, porque allí también puede haber toda esta violación a los derechos humanos. Quiero hacer una mención especial porque aquí hay una organización que trabaja mucho este tema en Venezuela, como es el Espacio Ana Frank. En ese compromiso que ha hecho con la paz y la defensa de esos derechos humanos, nos invitó hace poco para conmemorar con música vinculada al Holocausto de compositores judíos a un concierto bajo el eslogan Memoriam 2013. ¿Cómo olvidar?
Allí precisamente compartimos con el señor embajador de Alemania algunas palabras dentro de un acto extraordinariamente hermoso. Escuchamos las composiciones de Simón Lask, quien sufrió los campos de concentración de Auschwitz en 1942, transferido a Dachau en 1944 y liberado el 25 de abril de 1945. Murió en Francia a los 82 años. En un libro que les recomiendo, se llama Melodías de Auschwitz. Narra su experiencia como músico y director de la orquesta de ese campo de concentración. Fue el último director de la orquesta del campo de Birkenau. Siempre se preguntaba por la contradicción entre la música que exprimía lo sublime del alma y la expresión del dolor en esa fábrica de exterminio de hombres y mujeres. Igualmente compartimos la sinfonía de Erwin Schulhoff, quien murió en 1942 en el campo de concentración de Gutsburg, cerca de Baviera, en Alemania. No pudo escapar del terror nazi en Checoslovaquia, ni realizar su sueño de ir a la Unión Soviética, cuya nacionalidad había adquirido. De él recordamos la Sinfonía de la Libertad. Precisamente la tocaron ahora los iberoamericanos en los 200 años del recordatorio de la Constitución de Cádiz. Igualmente terminó el concierto con André Hadjou, también judío, que nos prolongó al holocausto del comunismo internacional que se inició con Stalin y que en muchas partes del mundo gobiernos totalitarios pretenden mantener. Vivió la revolución en Budapest en 1956 y pudo escapar a París, desde donde contempló la caída del muro de Berlín. Hace unos meses también, algunos periodistas venezolanos fuimos invitados por la Embajada de Polonia. Hoy nos acompaña el señor embajador para visitar Auschwitz y allí pudimos presenciar directamente lo dramático, lo horrible, lo trágico de esta experiencia humana. Las nuevas generaciones, y creo que es la filosofía de este acto, deben conocer esta parte de la historia y todos reafirmar nuestra defensa de los derechos humanos y la paz. El genocidio para los juristas es un crimen, es el crimen de los crímenes, porque está rodeado de otros delitos y del imperativo de lo inhumano. Por cierto, se ha hecho en América Latina ahora en los juristas muy al día el derecho penal de lo inhumano o el derecho penal del enemigo, porque para los nazis quien se opusiera a su doctrina simplemente no era humano y no podía aplicársele ese derecho penal. Por eso también en esta tarde el recuerdo, más allá de la inmensa significación que tiene el holocausto del pueblo judío, también reafirmamos el rechazo de los grandes genocidios del mundo, entre ellos los más recientes como el de Camboya entre 1975 y 1979, el de Sierra Leona en 1991 y el 2000, el de Ruanda, como señalábamos, en 1994 y el terrible de Darfur entre el 2003 y el 2010, donde ya ha actuado la Corte Penal Internacional. En relación a la Shoah, el objetivo del Tercer Reich, como ya lo dijeron y lo decía nuestro orador inicial, era la purificación racial en toda Europa. Más allá de lo religioso, era contra la raza judía. Persecuciones anteriores habían sido contra la religión del judaísmo. Hannah Arendt señala que se cambió el concepto de judaísmo por judaidad, precisamente para hacerlo más inhumano. El psiquiatra Brinko Frank pasó 3 años en Auschwitz y Dachau, perdió a sus padres y a su mujer en las cámaras de gas y con su libro El hombre en busca del sentido nos conduce por los horrores del laberinto de la vida del prisionero en el campo de concentración, en su deshumanización y sufrimiento, pero con la inmensa fuerza espiritual para acercarse a la muerte o para continuar viviendo. Peter Longelich, en su obra Política y Destrucción, cuando reexamina el Holocausto, señala que fue el peor capítulo de la historia humana y afirma que la solución final contra los judíos, y lo dijo aquí muy claramente el doctor William Soto, era no una expresión de la guerra, sino el resultado del odio racial del nazismo expresado en su ideología y en su política. El venezolano, conocido por todos, judío venezolano, Gilo Oswald, sobreviviente de los campos de concentración, en su libro Sin Tregua, que presentaron hace cierto tiempo en Caracas, nos conduce por la desgarradora experiencia vivida cuando apenas tenía 15 años de edad.
el hambre, el desprecio, la hipotermia, el hacinamiento, la desesperación, la enfermedad, la muerte, el olor de las cámaras a gas, la destrucción psicológica y física, pero como él lo dice en el libro y lo demuestra con su palabra, la resurrección y la vida. Por cierto, nos comentaba en una entrevista que le hacíamos a la televisión que agradecía tanto al Estado de Israel que lo recibió después de las persecuciones, pero también al Estado venezolano porque le abrió las puertas y que le dio la acogida necesaria, pero hacía la advertencia de ciertas manifestaciones peligrosas contra el pueblo judío que aparecen en el mundo de hoy. Ahí está el reciente atentado de la sinagoga en Bruselas y expresiones que hay que evitar a toda costa porque así nacen y se gestan los grandes crímenes contra la humanidad. Quiero finalizar con el recuerdo de Trudy Spirda. Ella precisamente nos acompañó en muchos actos y en cuyo brazo podíamos ver el número A27165 que teniendo 13 o 14 años le pusieron en el campo de concentración. Nos comentaba que ese número no era el de ella, le correspondía a su señora madre porque el A27164 debía ser el suyo, porque como ella lo dice en su libro, quiso su madre unos segundos más anticiparse al dolor. Elie Wiesel, el adolescente contemporáneo de Ana Frank, con su número A773 en su brazo, Premio Nobel de la Paz, en 1986, recordaba que en Auschwitz no solo murió el hombre, sino también lo más grave, la idea del hombre. Números para convertirlos en seres sin nombres, sin identidad, sin sexo, sin origen, sin humanidad, conducta perversa en donde se afinaba la banalidad del mal. Por eso, y termino, estamos acá con Nusia Wager, precisamente sobreviviente de los campos de concentración de Klustra y Jorvenka, antes Polonia, hoy Ucrania, en ese cambio permanente de fronteras de Europa, y sobre todo para decir que no podemos olvidar esos crímenes, pero también debemos educar. Y al fin y al cabo, para recordar, como decía el poeta, que no importa que los tiranos, los dictadores, esos sistemas totalitarios quieran destruir nuestros jardines que hemos cultivado, quieran cortar las flores que tanto queremos, porque aunque lo hagan y por un tiempo no tengamos ni los jardines ni las flores, siempre florecerá la primavera. Israel es una prueba de ello. Muchas gracias.